y con todo el corazón te dedico esta canción. Quiero sentirme tu hija, estar en tus brazos, sentir tu calor, darte la gloria por siempre, seguir tu camino, amado Señor. Eres mi vida y mi esperanza, eres mi norte y mi soporte, eres la lluvia temprana y tardía. Eres la fuente que me alimenta, eres mi paz en la tormenta, eres Jesús, todo lo que anhelo. Tu palabra me has transformado en lo que soy y con tu espíritu voy caminando en bendición. Hoy te dedico mi alabanza y con todo el corazón te dedico esta canción. Quiero sentirme tu hija, estar en tus brazos, sentir tu calor, darte la gloria por siempre, seguir tu camino, amado Señor. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. De vuelta con todos ustedes aquí en Alas Cristiano, donde la gloria y el poder de Dios descienden de lo alto. Recuerda que puedes participar de todo lo que sucede aquí en nuestro programa, interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. Estamos como @alascristiano. Allí podrás ver fotos, videos, opiniones, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con nuestro programa. @alascristiano. Así aparecemos a través de las redes sociales y hoy nos acompaña como tercer invitado el pastor Albert Mendoza, uno de los primeros invitados que ha tenido nuestro programa, quien con mucha generosidad nos ha apoyado desde el principio y es una honra recibirte nuevamente, pastor Albert. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, el privilegio es mío porque realmente siempre he honrado tu labor. Qué lindo, y hemos gracias. orado mucho por lo que haces. Amén. Y creemos que eres un instrumento de Dios Amén. Diferente para Amén. gente diferente. Así es, qué lindo. De eso hablábamos ahorita con los invitados anteriores y del tema de marcar la diferencia. En un cristiano sin marcar la diferencia es triste, ¿no? Sí, el medio que hoy en día nos rodea daña la identidad. Y tenemos que nosotros cuidar esa identidad que Dios nos ha entregado a cada persona. Cada persona tiene su esencia, cada persona tiene su carácter. Y creemos que cuando entramos a Jesús ya dejamos de existir para nosotros, de pensar para nosotros, de mostrarnos a nosotros mismos para ahora mostrar a Jesús. Amén. Hablemos un poquito de Albert Mendoza y su labor. ¿Hace cuánto el Señor te llamó a pastorear en la ciudad de Barranquilla y cómo ha sido el desarrollo de ese llamado? Bueno, soy cristiano desde los 5 años de edad, tengo 37 y pastoreamos desde hace 8 años exactamente, y ha sido una labor bastante, ¿cómo lo puedo yo diferenciar entre las muchas iglesias que nos rodean? Mi labor ha sido más de formar el carácter del creyente, más que darle una palabra, más que levantarlos en la fe. Ha sido establecer el carácter de Jesús en el creyente. Y por eso ha sido una labor un poco más fuerte. No quiero desmeritar el trabajo de los demás ministros, pero cuando uno trabaja directamente con la formación
de romper estructuras, de romper ideologías, de romper cultura y establecer a Jesús como debe ser en el corazón y en los pensamientos del creyente es un poco más fuerte, Mayra. Claro que sí, es todo un reto y que aunque el trabajo es amargo y doloroso, los frutos son espectaculares. Totalmente, uno así como llora, ríe. Ay, qué lindo. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en todo este proceso de tu llamada? Bueno, tengo 2 hermosos hijos, Elena de 7 y Joel de 2, y ellos son inocentes de lo que uno hace, ¿verdad? Entonces ellos, Joel, que es el más pequeño, está uno predicando o está uno profetizando y entra como un torbellino. En estos días me reía mucho porque yo en mi oficina pues atiendo las consejerías y él es el dueño de la casa. Él abre la puerta, se mete, papá, televisor, estoy ocupado. Entonces la gente se ríe porque yo soy espontáneo, cero estructura. Entonces, espérame aquí, voy a llevar a mi hijo. Entonces dejo lo que esté haciendo, puede estar el Espíritu Santo cayendo y él entra. La locura. Entonces es una etapa bonita de trabajar al ministerio y tener a tus hijos, tu esposa rodeándote. Que la familia es primero, ¿no? Claro que sí. Después que Dios sea primero en nuestra intimidad, en nuestra adoración, después viene la familia, así es. Así es, Pastor Albert. Estamos en tiempos difíciles donde se escuchan guerras y rumores de guerra, tal cual como lo dice la palabra. ¿Cuál debe ser la postura y cómo formas al pueblo, a la grey que el Señor te ha entregado para estos tiempos difíciles que vivimos y los que se vienen, que serán aún más difíciles? Complicada la pregunta. No, mentira. Bueno, una de las cosas que el domingo hablábamos era que tenemos que tener claro, no tener solo una información. Israel tenía la información por medio de los profetas que venía un Mesías. Y cuando llegó, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y nosotros los creyentes también estamos hoy en día con mucha información. Y cada vez que se presenta un terremoto, un huracán, una guerra, corra, hay que orar. Entonces estamos muy llenos de información, pero no de revelación. Porque cuando entendemos los tiempos que estamos viviendo, no nos tenemos que asustar. No nos tenemos que preocupar, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir Ezequiel capítulo 38, Isaías capítulo 11, que habla de Gog, de Magog, de lo que se tiene que levantar en las naciones para que se dé la orden mundial, para que se dé. Estamos en cumplimiento. ¿Cuál es nuestra postura? Ser entendidos en los tiempos. Las redes sociales nos informan y nos desinforman también. Exactamente, pero nosotros tenemos la mejor información, que es la palabra de Dios. Amén. Hay esperanza en que somos salvos. Ay, qué lindo. O sea, cada persona vive su propio proceso, ¿verdad? En la fe. Y cuando nosotros mismos vivimos situaciones difíciles, ese es nuestro propio caos. Entonces, escuchar rumores de guerra o todo eso, creo que nos asusta. Pero cuando tenemos nuestra confianza en Jesús, pues amén, tenemos que creerle a Dios. Él mismo dice en su palabra que Él nos sostendrá en la roca. Amén. Entonces, si ya nosotros no estamos en ese fundamento, cualquier cosa nos mueve. Tremendo. Los vientos tempestuosos nunca van a dejar de estar. Y bueno, oramos, Amén. Pero no podemos orar que no se cumpla lo que ya tiene que cumplirse. Así pero es. sí guardar la fe, Así que es. estemos preparados. Porque sabemos que nosotros nos acostumbramos, los cristianos nos acostumbramos a escuchar una frase de Jesús viene pronto, pero realmente nosotros no tenemos la preparación de nuestro corazón. Total. Porque será en un abrir y cerrar de ojos. Wow, amén. Así es, pastor. ¿Cuál es la visión de la iglesia que lideras? Sion, ciudad de adoración, como te digo, tiene varios frentes. Trabaja con familias,
trabaja con niños, trabaja en la formación de ministerios pastoral, evangelístico, maestro, la parte profética, ¿verdad? Pero lo más fuerte que Dios me ha usado a mí desde muy niño, cuando Dios me llama ya con dones y el Espíritu Santo ya empieza a manifestarse a través de mí desde los 7, 8 años, ya me llama es 100% a la parte profética. Entonces yo opero mucho más en la parte profética y me he encargado de, en las naciones, mi trabajo y dentro de la ciudad y el país, es levantar y formar el ministerio profético como debe de ser, para que no haga daño a las iglesias, para que no profeticen de acuerdo a la mente, de acuerdo al alma, sino realmente sea el Espíritu de Dios hablando, sin engañar al pueblo, sin manipular al pueblo. Entonces mi trabajo es formar compañías de profetas a nivel de naciones para forjar un poco más el ministerio profético en lo que tiene que ver con el carácter profético, porque realmente el don no es formado, nadie puede formar el don, ni el espíritu profético, pero sí el vaso. Entonces mi trabajo es quitar errores en la parte de la profecía, cómo se debe dar una profecía. Entonces mi intención es captar quién tiene esos dones, quién tiene ministerio y llevarlos por conductos a su ministerio cada quien y desarrollar en cada persona, en cada creyente, los dones que Dios le ha dado, los ministerios que Dios le ha dado. Y ese es el trabajo de Sion, captación de personas, pero dentro de Sion hay un equipo de profetas, hay un equipo de ministros que va captando qué creyente viene ya con esos dones, con esos ministerios. Entonces Sion, más que ser una iglesia evangelística, sin perder lo evangelístico, que es nuestro trabajo, es formar y forjar el ministerio que cada persona tiene. Wow, o sea que ahí no se quedan mucho tiempo sentados. No, no, hay campos de trabajo. Ay, qué Inmediatamente enviamos a que el don se desarrolle y al menos las escuelas proféticas es ¿qué dice el Señor a esa persona? Y se quedan ahí, no, si el Señor, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Amén. El espíritu de la profecía es Cristo mismo en nosotros. Amén. El espíritu de Cristo. Y si tú tienes una intimidad con Dios y si tú hablas todos los días con Dios, Dios tiene que hablarte algo todos los días. Así es, qué lindo. O sea, no es algo que tienes que entrar en 40 días de ayuno, 50 días de vigilia para que Dios me hable. No todos los días habla Dios. Amén. Porque si todos los días lees la palabra, que es la Wow. palabra profética más segura, y si Amén. todos los días tienes diálogo con el Espíritu Santo, siempre va a Qué haber lindo. una carga profética en ti Amén. hacia alguien. Ay, qué hermoso, pastor. Y creo que el pastor Albert es de los ministros que usted quizás estaba buscando para formarse un instrumento de Dios correcto, sobre todo porque los profetas y ministros deben estar tan preparados, Así porque es. una palabra profética le cambia la historia de vida a alguien y es una responsabilidad muy grande. Muy, pero muy fuerte, Mayra, como tú no tienes idea. No estamos desmeritando la palabra de Dios. Aclaramos porque hoy en día hay mucho misticismo en esta parte de la iglesia, todo porque, como dice Pablo, todos pueden profetizar, ¿verdad? Todos, y él pide que todos anhelen tener este don para edificar al pueblo, dice primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, 14, habla de los dones proféticos, que él dice, más que hablar en lenguas, profeticen y edifiquen al pueblo. Y todos pueden profetizar, porque todos tienen el Espíritu de Cristo. Y al tener el Espíritu de Cristo, todos tienen una palabra diseñada para alguien en el momento que esa persona lo necesita. Pero hoy en día hay mucho misticismo y hay muchas emociones involucradas. Y lo que más trabajamos es lo que dice la misma palabra en Hebreos, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta separar el alma del espíritu. ¿Qué hace la profecía? Separa las emociones y te lleva a lo que Dios quiere. La profecía no es otra cosa que dice Isaías 55:11, que desde el 10:9 dice: mis planes no son tus planes, mis caminos no son tus caminos, pero toda la palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía, sino que causará el efecto por el cual es enviado. Entonces, ¿qué es una profecía? Es la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, el camino de Dios para tu vida. Entonces, el verdadero profeta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar la voluntad de Dios al pueblo.
Amén. ¿Y cómo yo identifico a una persona que es un verdadero profeta? ¿Cuáles son sus cualidades? Wow, me viene a sacar el jugo. Hay que aprovechar, pastor, imagínate. ¿Cómo identificamos un verdadero profeta? Cuando la Biblia misma dice que se vestirán de oveja los lobos rapaces. Primero que todo tiene que tener fruto de carácter de arrepentimiento. Un verdadero profeta no es lo que sale de su boca, es la obediencia. El profeta se forma no profetizando. El profeta se forma o lo identificas de su nivel de obediencia. Si él obedece la palabra, se sujeta a la palabra, tiene autoridad para profetizarla. Entonces, ¿cómo identificamos un profeta? Un creyente mira su vida. Él tiene que ser un libro abierto, una carta abierta, como decía el apóstol Pablo. Somos una carta abierta para los creyentes y debemos mostrar el fruto que llevamos, ¿verdad? Y como Pablo también aconseja a Timoteo, a los que vas a tomar para que lideren la iglesia tengan buen testimonio, gobiernen bien su casa. Entonces, también tiene que ver mucho con el ministerio profético. Más que profetizar o llenarnos de emociones o de fantasías, cuando, oye, es un profeta, Dios me va a hablar. Es que la misma palabra tiene que vivirla el profeta. O sea, el profeta más que profetizar tiene que ser la palabra viva, el verbo hecho carne. Qué lindo, y este es un llamado para todos aquellos que nos ven y que, como dice la palabra, el pueblo se pierde por falta de conocimiento y algunos dones, digamos, se pierden por falta de conocimiento. Muchos ministros con gran potencial, pero por falta de formación no desarrollan su llamado como deben hacerlo. Así que profetas es lo que Dios está levantando en este tiempo. Amén. Y cómo reaccionas, pastor, a las críticas y a las personas que no creen en el ministerio profético? Bueno, el testimonio, lo que sale de la boca de un profeta, como el Señor le dijo en el monte a Moisés, si el profeta es profeta que yo envié, sale algo de su boca y se cumple, es profeta verdadero. Si el profeta habla algo que yo no he dicho, no se cumplirá, es profeta que no lo envié yo. Y simplemente como sencillo, ve que lo que salga de la boca de uno sea de Dios, del Espíritu, y que no lo conoce nadie. Dice Pablo en Corintios que el Espíritu del hombre conoce el pensamiento del hombre y el Espíritu de Dios conoce el pensamiento de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo te revela el pensamiento de una persona, las intenciones de una persona, los anhelos de una persona, o te muestra hacia dónde debe ir la persona, una decisión, para tomar una decisión, y Dios te revela y se cumple tal cual como Dios te está hablando, pues ahí es donde tú te puedes sentir seguro de que Dios habló. Porque oye, como te digo, hoy en día todo el mundo profetiza. Hoy en día todo el mundo se autodomina ser profeta, y es algo muy delicado. Es muy delicado, y solamente, como te digo, mostrando que realmente Dios habló. Amén, qué hermoso, y no es fácil andar en el camino del Señor. Por eso hoy el pastor Albert viene a hablarnos del camino del siervo. ¿Cómo así? Bueno, una de las cosas que estamos trabajando en este tiempo, que sé que la Iglesia de Cristo está volviendo, porque no digamos que no ha sido entendida, y es el formar a aquellas personas a servir a través de su entrega. Dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, desde el 25 en adelante, dice: el que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiere servirme, que me siga donde yo esté. Allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Y no miramos el contexto en que Jesús está diciendo esto. Jesús les está diciendo en versos anteriores que va a la cruz. Entonces todo el mundo quiere servir,
en tiempos buenos, en tiempos agradables. Pero cuando Jesús le está diciendo, el que quiere servirme, que vaya conmigo donde yo voy. ¿Y dónde iba a ir? A la cruz. Por eso él dice, el grano de trigo tiene que caer y morir para que dé mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el camino de servir? Morir a lo que uno quiere. Morir a los sueños, porque nos toca muchas veces, al menos los que estamos llamados verdaderamente al ministerio, nos toca desprendernos de la familia muchas veces. La carrera profesional. De la carrera profesional, de la área laboral, del área financiera. Porque si Dios realmente te llama, Él mismo te desprende de aquellas cosas. Entonces, esta ha sido una palabra que ha marcado para este nuevo año, porque Dios me decía, este año, Albert, lo vas a marcar. Sabes que cada iglesia marca los tiempos y los años con una palabra profética. Y Dios me daba esta palabra, me decía, es el año de la doble espada. Me decía, ¿cómo así Dios me va a volver loco con tus palabras raras? Porque yo siempre cuando suelto una palabra me dice, ya va el pastor, la gente no me entiende. Y Dios me dijo la palabra, me dijo el de la doble espada. ¿Por qué? Porque voy a circuncidar, voy a trabajar mucho más, desprender a los que yo llamé al ministerio, desprenderlo más de una vida cotidiana. Nosotros estamos acostumbrados a ser hijos, a ser esposos, a ser empleados, a ganar dinero, y muchas veces Dios te va a separar de esas cosas. Si Él te llamó, al menos en mi caso personal, que tengo que salir fuera del país, tengo que salir fuera dentro del mismo Colombia, le lleva a uno, le cuesta a uno desprenderse de tus hijos cuando tienes que salir escondido porque van a llorar porque te ven con la maleta salir, o cosas como esas. No podemos decir que no sentimos, porque todos sentimos un desprendimiento, y Dios me decía, te voy a desprender un poco más. Te voy a desprender un poco más de esa vida humana que tienes, de esa vida que yo no te di para que te quedaras ahí, sino que tienes que entregarla. O sea, Dios te da cosas que al mismo tiempo tú se las tienes que dar. O sea, Dios te da cosas, por ejemplo, tú que, bueno, tienes el privilegio de ser soltera todavía. Y que Pablo dice, los solteros que sirvan a Dios con agrado, se deleiten, porque los casados ya se les deben a sus parejas. Ya no pueden servir como quieren. Ahora, y así es. Cuando tú estás soltero, tú puedes ir a la China, a la conchinchina, no, le rindes cuenta solo a papá y a mamá. Pero cuando estás casado tienes que rendirle cuenta a tu esposa y a tus hijos y darles explicaciones. Me toca viajar porque yo trabajo en esto. Mi hija en estos días me preguntaba, curiosamente, nunca me lo había preguntado, ya tiene 7 años, y se me acercó y me dice, papá, ¿cuál es tu trabajo? Yo quedé plop como un conderito. Parece que la fueran mandado. Pero no, mi esposa no estaba por ahí para decir, me la mandaron. Y yo, ay, Dios mío. Sí, ¿cuál es tu trabajo, papá? ¿Y cuál es el trabajo de mamá? Yo, Dios mío. Y llevar a responder esa pregunta a mi hija. Dios. Mi amor, mira, papá está encargado de la gente, de lidiar con las personas, con pensamientos, con carácter. Mi trabajo es atender a la gente. Ok. Y se fue. Ya empiezan a hacerte preguntas. Cuando estoy por fuera, papá, ¿por qué no estás en casa? Claro, uno los lleva a que no se apeguen. Y uno le dice, papá está trabajando. Ora por papá. Tú puedes orar con mamá, que papá está trabajando en la cosa de Dios, para que papá te compre lo que tú quieres. Entonces, cuando papá llegue, te va, papá, me traes algo, ¿sí? ¿Ves? Tú cada vez que quieres quieres llevarme a Pepe Ganga, es papá, cómprame, papá. Bueno, papá tiene que trabajar. Si usted quiere que papá le regale todo eso, papá tiene que trabajar. Así que no va a llorar cuando papá viaje. Ya no puedes decir que papá te hace falta, sino que papá está trabajando. Entonces es una labor donde tienes que desprenderte. Y hoy en día servir a Dios no es cómodo.
Yo aprendí, al menos a mí me enseñaron en la iglesia tradicional, ¿verdad? No la modernista de hoy, de que servir a Dios no era el hotel confort, ni aire acondicionado, ni el hotel, ni el maná que te traían la comida. No, te tocaba dormir muchas veces en el suelo. Y a veces no había para el bus y tocaba caminar, ¿verdad? Y me tocó caminar muchas calles para predicarle a una persona, para visitar a una persona, una familia. No había para el bus. En ese tiempo era puro mototaxi. Entonces le tocaba a uno era más a pie que mototaxi o taxi. Entonces hoy en día no. Si no tienes una buena ofrenda, el ministro no se mueve. Si no le da un Gatorade, el ministro no te predica. Claro, entonces por eso no todo el mundo va a predicar en mi congregación. Porque ¿sabes? Ya conocen al pastor Albert. Yo sí les voy cantando la tabla. ¿Por qué? Porque le educaron a uno a servir, era morir a uno mismo. No, y que el Señor Jesucristo se le acercó a aquel y quería andar con él y es, no, pero si yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Así y el que es. también, Señor Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos. No, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es para el mundo, es locura. ¿Eh? Totalmente. Imagínate, a mí me fascinaba, me gustaba mucho ir a fincas con mi familia, porque me gusta montar a caballo, ir a finca, ese es mi ambiente. Y muchas programaciones familiares tuve que decir que no. Porque Dios me decía, te quedas. Quiero que estés conmigo. Y tenía, ¿cómo explicas a tu familia? Con todo y que mi familia, todos iban a la congregación. Y no lo entendían. Pero Albert, ¿cómo así que no vas a ir con nosotros? Tú te mueres por un caballo, tú te mueres por un sancocho en leña. Bueno, no sancocho, no es que me mate, pero arroz en leña. Tú te mueres, el ambiente te gusta. ¿Cómo que vas a decir que no? No, Dios me dijo no. Y tuve que enseñar a mi padre, a mi madre, a mis hermanas. Muchas veces me criticaron, muchas veces me dijeron, tú estás loco. ¿Cómo vas a preferir a servir a un extraño, a dar una palabra a un extraño, que a tu familia, que estar con tu familia? Y muchas veces me tocó decir, no voy. No puedo. Entonces, esto del ministerio realmente cuesta, Mayra. Cuesta, duele. Por eso dice, el que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que la entrega voluntariamente. Por eso Jesús dice, él mismo dice, a mí nadie me quitará la vida. Yo la estoy entregando. Entonces cuando el hombre de Dios entiende que fue llamado por Dios como vaso de honra para la voluntad de Dios, es la hora, el día, el clima, no interesa. Dios te dice, vamos. Dios mío, está la tierra complicada. En estos días peleaba con Dios, porque con todo y uno pelea con Dios. ¿Por qué? Porque se familiariza uno. Se llena uno de muchas emociones, sentimentalismo, y eso es lo que Dios quiere, desprendernos un poquito y que Él sea el centro, ¿verdad? Esa es la gran lucha del profeta Jeremías, llamado al sacerdocio. Era el que iba a tomar el lugar de su papá como sacerdote, cuando era el puesto más importante de todo Israel. Ser el sacerdote era el honor de ser la familia de Aarón o de la familia levita. Y Dios le dice en plena ceremonia, le dice, dile a mi pueblo lo que te voy a decir. Pero ¿cómo espérate que van a ofrecer el sacrificio y está todo el pueblo y está el rey? No. Y Dios le dice, Jeremías, te llamé como profeta. Te quito tu oficio sacerdotal y tienes que decir lo que yo te... ¿Y qué pasó con Jeremías? Su familia lo exilió. Su padre, su familia, sus hermanos lo echaron al desierto. Y allá en el desierto le dice, te devuelves y vas a decir lo que yo te diga.
Pero hoy escuchar de esto es mucho confort. Mucho confort. Pastor, ahora se autoinvitan por el Facebook bastante. Se autoinvita, pastor, tengo una palabra para usted. Yo, bueno, suéltamela. Si usted tiene una palabra para mí, usted no necesita mi púlpito, ni mi micrófono. Suéltela que yo la recibo. No, pastor, así no. No. Perdóneme, cuando Dios me diga que te invito, yo te invito. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay un precio, no hay un aceite, no hay una unción. Entonces cualquiera se deja deslumbrar por una palabra, pero no hay aceite en la lámpara. Y este aceite, May, te lo dice un hombre que a pesar de que tiene una corta experiencia en el ministerio, ¿verdad? Hay muchos patriarcas en esta ciudad, de ejemplo de vida, familias ministeriales, ¿verdad? Y yo soy el más pequeño de todos por mi generación, pero Dios lo procesa a uno. Y tu madurez la encuentras en el dolor, en la traición, en que te dejen solo cuando más los necesitas. Ahí es donde se forja el verdadero ministerio. En la unción donde nadie te ve, donde no tienes donde no tienes a nadie que profetizarle, sino el espejo de tu baño y decir, levántate, así te dice el Señor. Eso me ha costado, madurar. Maté a mucha gente en mi madurez profética y herí gente, le hice daño a la gente. Y yo todavía sigo pidiendo perdón. Cada vez que puedo, si yo te hice daño, perdóname. Era un pollo. Todavía no soy un gallo, pero el proceso de la vida te va madurando. Ay, no, qué espectacular tenerte aquí con nosotros y súper edificante este mensaje, pastor, tal cual. Como lo mencionaste ahorita, esta palabra no regresa vacía, sino que hace el efecto por el cual es enviada. Y no quiero que te vayas de aquí sin orar por todos nuestros televidentes. Yo creo que muchos testimonios surgirán después de esta entrevista. Si usted tiene algo que contar de lo que Dios hizo en su vida a través de esa palabra, no se quede callado, comparta su mensaje ahí por nuestras redes, envíenos un mensaje y gritémosle al mundo que lo mejor que nos ha sucedido es conocer a Cristo. Pastor, yo no me cambio, ¿tú te cambias? No, por nada. Para nada. Es mi refugio, mi Amén. fuerza. Amén. Bueno, hay una palabra que el Espíritu de Dios colocaba ahora que Mayrita estaba hablando, y era: aunque pases por el fuego, no te quemarás, y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Pero Dios no te va a evitar el fuego, ni te va a evitar el agua. O sea, como profeta de Dios, yo te vengo a decir que la única herramienta que te va a hacer madurar y encontrarte con Dios es pasarte por el fuego y pasarte por las aguas. Porque aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu lo llevó al desierto a ser probado. Y nosotros necesitamos ser pasados por el desierto para que sepamos que nuestra provisión viene de la boca de Dios y no de lo que hacemos con nuestras manos. Para que sepamos que adorar a Dios es más que una canción y que Satanás va a buscar que tú lo adores. Pero solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y que Satanás y el mundo te va a ofrecer muchas cosas para tener estabilidad, para traer seguridad, pero perderás la vida, perderás la salvación. Por eso yo oro en esta tarde para que el Espíritu de Cristo que está en cada uno de los creyentes que escuchan este programa se avive y se vivifique dentro de ustedes, y que la fe que es probada permanezca. El apóstol Pablo escribe: construyan sobre el fundamento, sin importar que sea hierro, hojarasca, metal. Lo importante es que serás probado al final. Y todos seremos pasados por pruebas para saber en quién está nuestra confianza. Y si tú en esta tarde estás pasando una prueba, si tú en esta tarde estás pasando un momento de dolor, de crisis, donde las lágrimas están saliendo, quiero que sepas que es necesario. Es necesario porque lo que más le importa a Dios es tu alma.
Y hay cosas que debemos perder por ganar el alma. Hay cosas que vamos a perder en el camino. Hay cosas que no serán restauradas, les dice el Señor. Hay familias que tal vez no van a llegar a restaurarse. Hay parejas que tal vez nunca van a llegar a restaurarse. Porque si estuvieran bien, como yo le enseño a la iglesia, tal vez nunca hubieran llegado a Cristo. Pero hay cosas que sí serán restauradas. Hay familias que sí serán restauradas. Hay economías que sí serán restauradas. Hay personas que sí serán restauradas. Pero primero es necesario pasar por el fuego y por las aguas, porque sé que tu seguridad es Cristo Jesús. Por eso yo bendigo a cada creyente que recibe este mensaje y declaramos que Dios va a fortalecerlos en las diversas pruebas que se encuentren y hallará gozo y alabanza en las distintas pruebas en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, qué tiempo tan hermoso estamos viviendo en la presencia del Señor a esta hora de la tarde. No se quede por fuera de la bendición. Usted también puede ser usado grandemente por Dios, así como lo es el pastor Albert y los ministros que hoy nos han acompañado. ¿Cómo aparecen en las redes sociales, pastor Albert? Si alguien que nos llama quiere contactarte, y lo mismo que le dije a Catherine, ¿estás dispuesto a ir a donde te inviten? A donde vayan. Qué lindo. A donde el Señor me lleve, claro. Amén. Que sí. Datos de contacto. Una de las cosas que nosotros levantamos son columnas financieras o reyes financieros para que nos costen, nos ayuden con los costos del ministerio. Porque cuando viajamos nosotros decidimos pagar nuestros propios costos para dar una palabra, para levantar a una nación, a un pastor o a una familia. Y levantamos intercesores y levantamos reyes financieros, empresarios que sostengan el ministerio para no ser carga para nadie y no depender de nadie, sino simplemente llevar la palabra y establecer lo que Dios quiere. Entonces están dos páginas de Facebook, que una es Sion, Ciudad de Oración, Sion con Z, el nombre Sion, pero en hebreo, Sion, Ciudad de Oración, y está Albert Mendoza. Esas son las dos páginas de Facebook. Y así también está en Instagram, Sion, Ciudad de Oración, y en Instagram, PRF Albert Mendoza. Profeta Albert Mendoza. Muchas gracias por aceptar mi invitación y acompañarnos después de tanto tiempo. Queda comprometido a volver pronto. Claro que sí, estamos para servir y para formar, y lo que requieran, talleres, escuelas proféticas, claro, para llevar al crecimiento del liderazgo. Super. Dentro de iglesias. Trabajamos en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Sin celos, sin llevar a que ningún pastor se siente celoso o incomodado, sino que llevamos la formación. No importa a su la iglesia. denominación. No, llevamos a la iglesia, aún no permitimos, y esta es nuestra ley de lealtad, que ningún miembro de ninguna congregación determine después que nosotros enseñemos en la escuela o que hagan parte, profetas inmaduros que hacen parte de congregaciones, se formen en la compañía, no les permitimos que se pasen de congregación, porque eso es distinto completamente. La escuela o la compañía de profetas no tiene nada que ver con las congregaciones, es algo de formación aparte, exactamente. Bueno, muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Amén. Abrazos para ti, para tu equipo de trabajo que te acompaña allí detrás de cámaras, a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Nuestra próxima cita es mañana a las 2 en punto, aquí en Alas Cristiano, bajo la dirección de Alvin Morillo. Y quien les habla, su amiga y hermana en Cristo, Mayra Arroyo. Te amamos, te bendecimos. Mañana a las 2 nos vemos aquí en Alas, donde la gloria y el poder de Dios descienden de lo alto. ¿Te acordaste? Nuevo amanecer, todos mis sueños están en ti, mi poderoso Rey. Contigo yo he vuelto a la vida, quiero cantar y exaltarte, quiero alabarte y adorarte. Con tu palabra
esperanza.